Hola. A mí bien, bien. ¿Qué? Hoy os traigo un vídeo que espero que os altere, que espero que os ponga de bastante mala leche porque no es para menos. Ha venido mi hermana a mi casa porque tenía un casting, comillas, comillas, casting, y es un... Una tragedia. Creo que es legal. No estoy muy enterado de temas de leyes en este aspecto, pero creo que es legal. Ahora, moral está muy lejos de ser algo moral. Os explico y al final os prometo que vais a simplemente alucinar y vais a echar las manos a la cabeza pensando cómo es posible que la gente mienta de esta manera tan increíble. Empiezo por el principio y ya veréis que al final os van a empezar a subir la adrenalina y vais a decir... Esperaos. Resulta que hace poco le llega a mi hermana un anuncio de casting y ha trabajado con un montón de empresas bastante grandes. También ha estado en La Voz, en fin. Y otro programa también de canto. Ha estado en un montón de cosas mi hermana. ETC. ETC, sí, correcto. Punto. Y el casting se suponía que era para Disney Channel. Y claro, la gente se queda como, oh, usan cosas para Disney Channel, por favor. Voy a ser la próxima chica que cuando sea adolescente se va a empezar a drogar y a cantarse de drogas. No lo hagas nunca, por favor. Nunca vas a tomar drogas, ¿verdad? Os voy a enseñar el anuncio porque es increíble. Esto tiene delito decir estas cosas. Básicamente dicen: ¿quieres que tu hijo sea descubierto? Este casting está orientado sobre todo a niños para que los padres sean los que apoquinen. No está destinado a adolescentes o a jóvenes porque lógicamente no tienen tanto dinero para pagar. Es a flipar, ¿eh? Y dice: ¿quieres estar en shows como Shake It Up? Son todos shows de Disney. Y mirad las cosas que ponen. Ponen fotos de Selena Gómez, de Justin Bieber, de este tío que no me acuerdo cómo se llama, de esta. Lógicamente, cuando mi hermana vio esto, ¿qué fue lo que pensaste? Pues que quería participar en una serie de televisión. Lógicamente, cuando te presentan esto y eres un niño, pues dices, ay, yo también quiero participar en las series estas que además estoy viendo. Es como, por favor. Y se anuncian todo el rato como si tuvieran que ver con Disney Channel y no tienen nada que ver con Disney Channel, ¿eh? Cero. Y de hecho, si te vas a la web, tiene una web cutrísima. Mirad la web super cutre que tiene, que está texto superpuesto por aquí. Y de repente las pestañas bajan aquí abajo y dice testimonials. Es como, ¿por qué una agencia de castings tiene que tener testimonials? ¿Me explico? O sea, no sé si tú entiendes lo que es testimonials, pero es básicamente cuando la empresa tiene que justificarse que su producto funciona. ¿Entiendes? Una agencia de casting no tiene que tener esta necesidad, porque cogen a los que les interesa para las series, fin. Pero la cosa se pone que cada vez huele peor, cada vez huele muy mal. Tiene guasa porque además se llaman Hollywood. O sea, sueños de Hollywood. Eso es lo que ellos venden, sueños. Cuando te presentas al casting no te piden nada, ni una foto, ni documentación, ni nada te pedían, ¿no? Tampoco dicen qué artistas tienen, qué artistas son los suyos, cuáles son, nada. Y aquí también pone, ¿quieres estar en shows de televisión como este y este? Y es como, ¿y qué han pintado esta gente aquí? ¿Qué es lo que han hecho esta gente aquí? Dudo siquiera que hayan participado lo más mínimo aquí, la verdad. Porque más dice, fotos cortesía de no sé qué. Y es como, ¿qué están vendiendo aquí? No sé, es absurdo. Y llega el momento en el que mi hermana llega al casting para que selecciona a todo el mundo. No es por decir que mi hermana es mala haciendo lo suyo, es muy buena haciendo lo suyo, pero en ese casting selecciona a todo el mundo. ¿Cómo está eso presentado? ¿Qué hizo la presentadora de eso? ¿Qué estaba diciendo? A ver, decía, ¿quieres venir a Hollywood? Levanta la mano. Si quieres participar, necesitas ser modelo, bailarina, cantante. Buscan a cualquiera, de cualquier edad. No importaba si eras modelo, lo que fueras, o si eras simplemente actriz. Da igual, no importa la edad que tuvieras. Ahí había gente de todos los estilos, todas las culturas, todos los aspectos, todo. Y las cosas que decía la tía que presentaba este casting era rollo, no sé si alguna vez habéis estado en una reunión de negocios piramidales. Se ponen a decir, ¿quién quiere ser rico? ¿Quién quiere hacerse millonario? Tú te vas a hacer millonario si compras todos estos productos y los revendes a un precio horrible. ¿Verdad? Y todo el mundo aplaudiendo y todo. Y también gritando en la sala. Básicamente un discurso para que la gente se emocionase y todos estuvieran como, ¡oh, sí, por favor, yo quiero ser el próximo héroe americano! Como ya os he dicho, recogían a todo el mundo. Pues 1 de cada 10 eran los que descalificaban. Es decir, que de 10 cogían a 9. ¿Por qué? Ahora veréis por qué. Tú anímate, que estás súper quieta. Hacían preguntas a los padres del estilo, ¿tu hija está preparada para ir a Los Ángeles? Para que te motives y digas como, sí, está preparada para ir a Los Ángeles, por favor. Pero mira la que preparada está. Voy a pagar todo lo que haga falta para que vaya a Los Ángeles. Y llegó el punto del dinero. ¿Te acuerdas de lo que decían del dinero? Decían, les va a costar dinero. Decía, le va a costar dinero, pero muy poco. Les iba a costar muy poco dinero, que era lo necesario para que su hijo triunfase en Hollywood. La chica, que si nosotros queríamos que triunfemos, también dijo que sí, que levantaremos la mano y toda la sala empezó a levantar la mano.
Menos los que no entendían el inglés, claramente. Y todo era una motivación para que la gente se excitara y fuera como, ¡ay sí, yo quiero hacerlo, voy a hacerme famoso, voy a hacerme famoso! El precio os lo voy a decir al final, porque vais, se os va a caer los pantalones, de verdad. Lo peor es que esto es legal, eso es lo peor. Te anuncian como si fueran Disney Channel para hacer recapitulación. Te dicen que vas a hacer una estrella de Hollywood, que va a costar muy poco dinero, que es toda una inversión y si no lo pagas, qué mal padre eres, que no piensas en tus pobres hijos que quieren ir a Hollywood. Ya veréis lo que hacen. El precio, que os lo digo ahora, no incluía ni vuelos, ni comida. ¿Qué incluía? Es que no incluía nada, eso es como lo básico de un viaje. Lo único que incluía el precio eran un hotel de 4 estrellas, que la noche cuesta como 100 y pico, ¿vale? Para 3 personas. Y 2 fotos. 2 fotos, una de cara y una de cuerpo. Eso es todo lo que incluía el precio. ¿Sabéis cuánto era el precio? Antes de que lo diga yo, imaginaos. Decid, no, de hecho, comentadlo. Comentad cuánto creéis que les cobraban a la gente. Algo realista. No digáis 1 millón de euros. Les cobraban... Léelo tú, por favor. ¿Cuánto pone aquí? Es que la letra era... Tía, esto de aquí, ¿no sabes leer números? Ah. 8 millones... ¿Qué? ¡8 millones! Léelo bien. 8.900. Exactamente. Entregan este papelito y dice, paga $8.900. Es un regalo. Además, cuando hablaban con los padres para que pagasen, ponían la música súper alta en la sala para que nadie pudiera escuchar la presión que estaban haciendo a los padres que en ese momento tenían que pagar todo ese dinero. No sé si lo entendéis, pero obviamente si tú ves desde fuera cómo presionan a otros, no es lo mismo que si a ti te están presionando en ese momento para que tú pagues ese dinero delante de tu hijo. Es toda una estrategia súper agresiva para obligarte a pagar mientras tu hijo, que no tiene ni idea, también va a presionar por su parte para que el padre pague. Simplemente horrible. Y la tía que llevaba todo ese negocio iba diciendo cosas todo el rato de vas a vivir el sueño americano y haciendo presiones horribles. Eso parecía una especie de coro gospel. Horroroso. Mañana lo vuelven a hacer pero en Zaragoza y así en más sitios de España y del mundo, que es peor. Y es muy triste. ¿Incluye 3 noches en un hotel? Y 2 fotos. Ya está. Y esto es lo que pagas tú para que te representen en Hollywood. Te llevan a Hollywood, ponen un par de castings que no te aseguran nada, no te dicen... puedes salir. No puedes salir del hotel además. No puedes ir a ni Mercadona ni nada. Y te presentan ante unos cuantos managers o agencias que tampoco son Disney Channel. De hecho, me las he estado mirando todos los nombres de agencias que tienen aquí. Ninguna de ellas es conocida, ninguna de ellas trabaja con Disney Channel. Al menos no de forma asidua. De hecho, es que una de las agencias que ponía decía McDonald's. Y digo como, anda, mira, al menos están relacionados con McDonald's, ¿sabes? Que es una empresa grande y fiable. No tenía nada que ver con McDonald's. Solo tenía el apellido de McDonald's y ya está. Era una cosa que no tenía absolutamente nada que ver. Y de Disney Channel, ni lo mires. No había absolutamente nada. Habían, no sé, ¿cuántas personas habían ahí en el casting? ¿300? ¿400? La cuestión es que había un porrón de personas y descalificaban a 1 de cada 10. Con que consiguieran solo que 100 personas pagasen este precio, habrían llevado limpio en ese momento $890.000. Casi $1 millón por empezar a hacer un casting, haciéndose medio pasar de una forma extraña por Disney Channel y jugando con las ilusiones de la gente. Es que además la estrategia que tenían era de presionar a los padres y también presionar a los niños, porque tú cuando saliste de ahí y tus padres no lo pagaron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo te sentiste? Un poco decepcionada. Lógicamente la niña no entiende por qué los padres no lo están pagando. Ya se pensaba que era como, oh, si voy a ir a Disney Channel, por favor, ¿por qué no iban a pagarlo? Y hacían estrategias como que si no lo pagas en ese momento, ya no podías tenerlo. ¿Lo pagas ahora? ¿Los 8.900? O nunca. O te piras, ya no está, se acabó tu sueño americano, se terminó. Eso es algo que repetía la tía todo el rato. ¿Quién quiere vivir el sueño americano? ¿Quién quiere ser la próxima estrella de Hollywood? Lo chungo es que esta gente está haciendo castings ahora mismo por varios sitios de España. Y mañana... ¿Quieres dejar de rascarte los mocos en el vídeo? Que me pica la nariz. Y mañana, de hecho, están en Zaragoza haciendo exactamente lo mismo. Lo chungo es que, como ya os he dicho, esto es legal. Creo, estoy casi seguro de que es legal. Lo único que se puede hacer es, si vosotros queréis presentaros a castings, si vosotros queréis intentar ser la próxima estrella de Hollywood, no necesitáis pagar $8.900 para que alguien os represente. Es de verdad, es absurdo, no es necesario. Con ese dinero os vais un mes entero a Los Ángeles y estáis toda la semana presentándoos a castings. Estos timos no son nuevos, ya había mucho tiempo rulando, pero este en concreto me sorprendió especialmente porque además es que en todos sitios pone Hollywood. Y había uno que decía no sé qué de Universal, que no tiene nada que ver con Universal. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Hollywood Next Star, la próxima estrella de Hollywood.
y ponen de dirección Universal Studios. ¡Mentira! No es Universal Studios, es Universal City. No tiene ninguna relación con Universal Studios. No son la misma empresa, no son la misma cosa. Si alguien ha pagado, si conocéis a alguien que haya pagado, intentad que le devuelvan el dinero, porque de verdad lo único que se va a encontrar cuando ve allí, si es que va, es que no va a presentar ante más agencias de este nivel. Solo te quieren cobrar para que entres en su agencia, que es algo que lleva sucediendo durante muchísimos años, durante décadas. No sé si lo sabéis, pero cuando entráis en una agencia y os piden que paguéis unas fotos para poder entrar en la agencia, eso también es un pedazo de engaño. De verdad, es un engaño increíble. Ninguna agencia seria pide dinero por adelantado a artistas que acaban de entrar. Cogen un porcentaje de los trabajos que hacen después. No cobran nada más entras en la agencia. Eso es un engaño, y es un engaño legal, que es lo peor. Y por cierto, he hecho los cálculos, porque sé que mucha gente tiene las ganas de ser famoso y tal y cual. El aproximado porcentaje que tenéis para ser una estrella mundial de Hollywood es este. Lo he calculado basándome en la población mundial total y las estrellas profesionales que hay ganándose la vida en plan superestrella en Hollywood. Para que os hagáis una idea, por si no sabéis lo que es este resultado, es más probable ganar todas las categorías del Euromillón que ser la próxima estrella de Hollywood. Y esta gente, por mucho que alguien les pague 8.000 euros, 9.000 o 10 millones, no van a convertir a alguien en estrella de Hollywood. Es un negocio increíble que venden, que juegan con las ilusiones de los niños y con el sentirse mal de los padres para que apoquinen y paguen todo el dinero que necesiten para poder representarles, porque no incluye nada, ni viajes. Es impresionante. Así que eso, os pido que aviséis a la gente, que no caigan en estos timos absurdos, que no jueguen con sus ilusiones. Y yo no digo que no podáis nunca dedicaros a ser actrices o modelos o bailarines, se puede, pero esta es solo una manera de perder dinero, de verdad. Tengan mucho cuidado. Mirad esto, Hollywood... ¿Qué es? Es que Hollywood... Lo venden tal cual con el paquete. Los sueños de Hollywood. Todo el rato repitiendo el sueño americano, el sueño americano. Qué triste, es que de verdad me pone mala leche. Estoy un poco triste porque vinimos aquí a Barcelona para nada y nos vamos a casa para nada tampoco. Bueno, sí, para estar allí, pero menos mal que no nos timaron. En fin, seáis quienes seáis, tened mucho cuidado con las agencias, que lo único que buscan es su propio beneficio. Por mucho que os prometan, es mentira. Nadie os puede prometer que vais a ser famosos, nadie os puede prometer que vais a triunfar. Y sobre todo, si os piden dinero para algo así, no paguéis, no importa lo que sea. De verdad, aunque sean 100 euros para unas fotos, no lo hagáis. De verdad, no lo hagáis, no os lo recomiendo para nada. Y eso, como siempre, hasta mañana. A mí también.